Si os ponéis aquí, así os pilla la cámara. Bueno, queridos hermanos, nos alegramos de poder estar aquí otra vez con vosotros. Y bueno, la última vez que vinimos, no sé pues cuánto habrá pasado, unos meses, aún estábamos pues con cierta incertidumbre sobre nuestro futuro como misioneros, sobre todo pues en cuál concretamente en qué proyecto, qué lugar nos quería el Señor. Y estábamos pues en un tiempo de orar, ¿no? Y buscar su voluntad y explorar pues diferentes opciones, ¿no? Y pues gracias a Dios Él ha ido guiando las cosas y abriendo camino, y pues hoy podemos presentaros pues el nuevo proyecto al que vamos a ir y explicaros un poco pues en qué va a consistir nuestro trabajo, nuestra función allí en Perú. Tenemos un PowerPoint. La ciudad a la que vamos a ir es la ciudad de Arequipa. Es una ciudad bastante importante de Perú, es la segunda más grande de Perú. Tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Es una zona de sierra, parecida a la que estábamos donde estábamos antes en Huaraz. Y en esta ciudad se estima que hay unos 10.000 niños en situación de riesgo. ¿Qué son niños en situación de riesgo? Pues niños que no tienen toda una estabilidad en su casa, ¿no? O que están en situación de descuido por parte de sus padres o en extrema pobreza, o que sufren maltrato o están en malos ambientes, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Esta es una foto de la ciudad. Así podéis ver que es, bueno, el estilo de la ciudad es diferente aquí, no hay tantos edificios grandes, es más pues todo extendido, ¿no? Casas más pequeñas, y al fondo se ve un volcán, que es el Misti, el famoso de Arequipa. Pasamos a la siguiente, y un poco para explicar la realidad de muchos niños allí en Perú, y en especial pues en esta ciudad, es que se pueden ver por las calles a veces niños pues vendiendo caramelos, pidiendo dinero o cuidando de hermanos muy pequeños. Cientos de niños y especialmente niñas sufren situaciones de abandono, hambre, maltrato, miedo, descuido de su educación y exposición a diferentes peligros y ambientes inadecuados, ¿no? Y en algunos casos, pues cuando ya hay denuncia o hay pues una situación crítica, el gobierno, las personas encargadas de servicios sociales, pues intervienen, buscan opciones, pero no siempre es el caso, ¿no? Hasta que llega a ese punto, pues muchas veces pueden pasar meses, años en una situación así, ¿no? Y tampoco pues todos pueden ser albergados, ¿no? En una casa hogar. Algunos pues tienen que quedarse con sus familiares o otras personas cercanas de la familia, o siempre pues es todo un trabajo el trabajar ese caso, ¿no? El de ver las diferentes oportunidades que se le podría dar al niño para salir adelante, ¿no? Y una de esas salidas, que es una de las mejores, pues es vale, pasa una más. Vale, antes quería compartir un caso concreto de una niña que se llama Saida. Esta niña pues vivía en extrema pobreza, tenía padres alcohólicos, sufría desnutrición y también maltrato en su casa. Su caso fue denunciado por una profesora de su colegio que observó la situación, que ella no era como el resto de los niños, no vivía en un ambiente normal. En especial pues observaba que estaba desnutrida, que no comía bien, y después de que se hiciera una investigación se vio pues que realmente el ambiente en el que vivía era muy malo, que sus padres eran alcohólicos, casi no gastaban más el dinero en alcohol que en comprar comida, ¿no? Y prácticamente lo único que comía era la comida que les dan en el colegio, que es el vaso de leche, que es como pues una merienda que les dan en el colegio. Y aparte de eso, pues obviamente un ambiente nocivo, ¿no? Para ella, para su crecimiento, para su educación, de mucha violencia, abuso, diferentes riesgos, ¿no? ¿Y por qué os cuento la historia de Saida? Porque es un caso concreto que conocemos y que esta chica fue rescatada
y llevada a una casa hogar que se llama Restaurando Esperanza Internacional. Y esta es la casa hogar que hemos conocido, entre otras, cuando visitamos la ciudad de Arequipa hace ya casi 2 años. Y justo antes de la pandemia fue, que estábamos ya pues visitando lugares, conociendo pues de otros proyectos, y entre ellos conocimos esta casa, fundada por un misionero americano que se llama Rick, y que se dedica pues a recibir, a acoger a niñas. Es una casa solo de niñas que viven en situaciones así, que ya pues por los servicios sociales, el juzgado de familia, pues se ha decidido que vayan a una casa hogar, ¿no? Y ella fue acogida aquí, es una casa cristiana y donde pues se busca dar una nueva vida a estas niñas, darles lo mejor físicamente, pero también en el área espiritual, en el área emocional, restaurar sus vidas, ¿no? Y ahora voy a dar paso a Rosita, que os va a explicar un poco más en detalle nuestro papel allí. Bueno, muy buenos días. Bueno, como me he distraído un poco con el bebé, pero bien. Bueno, sí, esta es la casa hogar que, gracias a Dios, pues es el lugar, el campo de misión para nosotros. Nosotros partimos para Perú el 8 de marzo y tenemos mucha ilusión y muchas ganas también de trabajar con estas niñas. Nuestro enfoque, siguiente por favor. Nuestro enfoque principal es que estas niñas pues, puedan ser restauradas, llevarles el Evangelio, enseñarles, darles a conocer el mensaje de salvación, pero también nosotros necesitamos que sean conscientes de su necesidad de Dios. Porque nosotros les podemos enseñar, les podemos decir muchas cosas, pero ellos necesitan tener esa necesidad de ser sanados, ser restaurados, ¿no? Porque si no, no podríamos. Y creo que Dios pone el querer como el hacer y por eso también es que para nosotros es muy importante que las iglesias, los amigos, hermanos puedan orar para que realmente el Señor esté obrando en sus corazones. Estas son algunas caritas. Siguiente, por favor. Vale. Tenemos un problema con las diapositivas. Es diferente a la que normalmente tenemos. Pero bueno. Estos versículos ya lo conocéis seguramente. Muchas veces yo lo digo, ¿no? Nosotros deseamos que estos niños vean en Dios a su Padre, a un Padre que no los abandona y un Padre que tiene el poder, la autoridad de sanar sus corazones. Y hace un año atrás nosotros os estábamos contando que Dios había hablado a nuestros corazones que no solamente quiere que veamos a estos niños a nivel superficial. Está bien alimentarlos, está bien educarlos, está bien protegerlos, está bien amarlos, pero que hay algo dentro de sus corazones que necesitan ser trabajados. Y solamente Dios puede porque Dios conoce. Y yo creo que os comenté, no sé, pero lo repito, que en mi caso yo estoy muy agradecida que llegué a una casa hogar y que me dieron todo lo que he mencionado. Pero al llegar a una edad adulta me di cuenta que yo no había elaborado todo eso que durante años, durante 12 años había sido sembrado en mi corazón. Todo el maltrato, todo, incluso el odio, todas esas verdades que durante 12 años se arraigan tanto en tu corazón y que luego necesitan del poder de Dios para ser transformado, necesitan del Señor para renovar sus mentes. Y cada uno de estos niños llega a la casa hogar con una historia bastante difícil, con unas mochilas, porque han vivido muy mal. Y durante el tiempo que han vivido en sus familias, les han enseñado o les han hecho creer, o ellos creen que, muchos de ellos creen que merecían ser tratados como los habían tratado, creen que no tienen valor, los han llamado o los han tratado como animales o peor, muchos de ellos han abusado de ellos, etc. Entonces son heridas, son situaciones tan difíciles que han tenido que vivir
que Daniel y yo o Rick no podríamos trabajar en sus vidas si no fuera con el poder de Dios. Porque estos niños se van a hacer adultos y un día van a tener que enfrentar la vida. Pero si no han elaborado el dolor, no han verbalizado todo lo que les ha marcado en su corazón, entonces van a repetir patrones. Entonces, esta es la... Me distraen un poco mis hijos, ¿eh? Pero está en mi cabeza, somos familia, así que no pasa nada. Entonces, deseamos que estos niños pues realmente sean sanados por Dios. Entonces, nuestro ministerio está enfocado en la restauración de sus vidas. Que el Señor les dé una nueva identidad, que estos niños entiendan que Dios los ama. Pero no solamente que lo entiendan, sino que cada día puedan aprender a elaborar todo eso en sus corazones y que Dios cambie absolutamente todo. Y para mí fue difícil cuando me casé darme cuenta que yo no había trabajado todas esas heridas, todo ese rencor. Yo me había entregado al Señor con 12 años y por su gracia aprendí y yo creo que Dios hizo su obra. Pero también habían cosas, actitudes conscientes e inconscientes que solamente me hacían buscar más de lo que había tenido durante 12 años. Pero Dios en su fidelidad, porque Dios tiene el control de todo, me llevó a una familia en la que mi suegra es consejera bíblica. Y realmente ella me ayudó muchísimo a mí, porque yo tenía momentos de ira, no entendía y hacía cosas que a mí misma me asustaban. Y te sientes fatal porque una vez más el enemigo está diciéndote, ¿viste? Es que eres más de lo que, o como los que te han tratado así. Y bueno, pero Dios ha ido cambiando todo eso y es ahí donde Dios me ha mostrado. No solamente quiero que les des comida o amor, quiero que estos niños sean restaurados a nivel profundo y sus vidas realmente sean cambiadas. Y porque si un niño realmente es restaurado, sus generaciones también. Porque si no, todo es una cadena y se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, estos son los versículos que ha sido real en mi vida y creo que es real para cada uno de los niños. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Y el siguiente, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo hiciere, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida y delante de mí siempre, pero siempre estará tu vida, ¿sabes? Y creo que es real, que la vida de cada uno de los niños está en las manos de Dios y que Dios tiene el poder y la mejor creatividad del mundo para escribir una nueva historia para cada uno de estos niños y estas niñas. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es nuestra visión, ¿no? Ver niños y niñas restaurados de sus heridas y traumas, viviendo con esperanza en Cristo, preparados para ser parte de la sociedad y viviendo con principios y valores cristianos. ¿A que vosotros también queréis esto para vuestros hijos? Sí, pues nosotros también deseamos. Y a veces nos sentimos como que, Dios, mira, estamos aquí, estamos delante de ti, somos imperfectos y tú conoces todas nuestras debilidades y queremos pedirte que nos ayudes y nos guíes. Porque nosotros solamente somos sus instrumentos, pero Él es el Señor y deseamos que el Señor nos utilice. Siguiente, por favor. Vale, pues estas son todas las áreas en las que nosotros nos vamos a enfocar en la Casa Hogar. Principalmente, como ya dije, nuestro trabajo es integral, pero nuestro propósito es enseñarles sobre la Biblia, enseñarles sobre Jesús, ayudarles en su proceso, acompañarlos y guiarles en su proceso de restauración y bueno, involucrarnos en todo, en sus vidas, ¿no? Como ya sabéis, nosotros estamos con los niños ahí, les educamos, estamos con ellos viviendo el día a día. Entonces, también yo como enfermera pues me voy a involucrar en el área de salud para, sobre todo llevaré la atención primaria dentro de la casa y bueno, Daniel también apoyará en la oficina. Esta Casa Hogar tiene 11 años y habéis visto al misionero, él también ya está mayor y necesita ayuda.
Entonces, Daniel ayudará mucho también en informes y llevar un poco la contabilidad de la casa también, que voy a decir, mi marido tiene un don muy especial que el Señor le ha dado como administrador. y bueno, pues eso. Y bueno, este año ha sido muy fructífero para nosotros. Yo he podido hacer dos maestrías en psicología infantil y adolescente y realmente estoy muy contenta. Me ha dado muchas herramientas, mucho conocimiento, información para poder tratar más a fondo con las heridas de estos niños, ¿no? Y bueno, he estado haciendo otros cursos también para que me ayude un poquito a ver, que pueda tener todo lo necesario para poder llegar a estos niños realmente, ¿no? Entonces hemos estado haciendo eso este tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo ser parte? Pues lo primero que he dicho, orar por nosotros. Y de verdad que para nosotros es muy importante tener gente que esté orando. Y para nosotros, estando en Perú, que alguien nos escribiera un mensaje y nos dijera, estoy orando por ti. Y es que era increíble, es que Dios hacía, era como, Señor, en este momento justo me estoy sintiendo súper solos aquí, con tantos problemas, con tantas cosas, y que alguien te diga, Rosita, Dani, estamos orando por vosotros, nos llenaba el corazón y nos hacía ver que Dios es Dios. Entonces, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, no sé cuántos de vosotros estáis ahí, pero ese grupo nosotros normalmente enviamos noticias más constantes en cada situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un niño que se está cortando constantemente o cosas así, o una niña que acaba de llegar y ha sido violada y tenemos tal. Es que a veces necesitamos mucha sabiduría porque tenemos que actuar y a veces nos sentimos perdidos. O sea, yo reconozco como soy, a veces no sé qué hacer, pero digo, a ver, Señor, si me has traído, por favor, dame la respuesta porque yo necesito avanzar. Y pues eso, orando por nosotros. Y ahora económicamente nosotros estamos muy agradecidos a Dios porque desde que se aprobó el proyecto el Señor ha ido mostrándonos que es su voluntad en diferentes modos y económicamente es uno de los modos. Y realmente pues estamos en el 90% de nuestro presupuesto, con el 85% ya podíamos salir, nos dijo la misión, CEPAL, y creímos, bueno, pues tenemos que llegar al 85% por fe y ya estamos en el 90% de nuestro presupuesto. Y bueno, si queréis, si Dios pone en vuestros corazones apoyarnos de algún modo, pues que Dios os hable. Pero yo siempre digo, el Señor es el jefe y como yo trabajo para Él, pues Él se va a encargar. Así que, pues nada, muchas gracias. Y tenéis casa en Perú, ¿eh? Yo todavía no tengo una casa, voy a buscar, pero cuando lo encuentre, mi casa será vuestra casa y podéis venir a visitarnos y yo os daré mucho trabajo y os trataré muy bien también. Pues ya está. Bueno, para solo concluir, tenemos ya nuestros vuelos, vamos a viajar el 8 de marzo. Y eso, pues al principio tendremos unas semanas de mucho ajetreo, de estar buscando piso, trayendo nuestras cosas de la otra ciudad que teníamos ahí guardadas y bueno, comprando todo lo necesario para instalarnos y luego también conociendo la casa, al personal, bueno, los que van a ser nuestros compañeros de trabajo, a los niños, y adaptarnos un poco a todo, ¿no? Entonces va a ser especialmente un tiempo de mucha necesidad de oración y apoyo ahí y os agradecemos a cada uno de los que lo hacéis. También, aparte del WhatsApp, pues tenemos las cartas de oración que mandamos cada 2 meses o así, como un poco resumido las últimas novedades y algunos motivos por los que podéis orar. Y nada, pues si cualquiera que quiera recibirlo y no lo recibe todavía, nos puede dar su correo, su WhatsApp y le añadimos. Muy bien. Vamos ahora a eso, gracias Marco. Vamos a pasar ahora a la predicación, escucharemos a Dani y los niños pueden pasar a la escuela dominical. Espera Marina, perdonad, soy un torpe y ahí veo un montón de caras nuevas y no sé quiénes son, pero os quería dar la bienvenida a todos. Espero que estéis bien, a gusto y que el Señor os bendiga mucho también. No os voy a hacer que os presentéis porque a lo mejor os da vergüenza, luego nos podemos saludar.
Vale, ahora sí, los niños pueden pasar al otro lado. Ramón, todos los niños, ¿eh? Muy bien. Perfecto. ¿Hasta qué edad pasan, Alba? ¿Hasta los 12, 13? Hasta los 12. No, es que no sé si hay gente detrás de esa edad, si no, pues muy bien. Kaira, perfecto. Pues vamos a escuchar, como decía Dani, pero antes vamos a hacer otra oración para pedir al Señor que nos abra los oídos de nuestra mente también. ¿Vale? Cerramos los ojitos y oramos. Señor, queremos darte gracias por Dani y Rosita y pedir que tú bendigas su trabajo en Perú. Queremos pedirte, Señor, aunque no les conocemos, por cada una de esas niñas y niños que ellos van a estar atendiendo, cuidando. Que tú bendigas sus vidas, sus corazones, como decía Rosita, que puedas sanarles de todas las heridas, de todo dolor, y que puedas llenar su vida de bendiciones. Te pedimos por Rosita y Dani que les uses, a todo el equipo de trabajo, y que nosotros también podamos ser movidos a ayudar, a orar, a ofrendar por este ministerio. Y gracias, Padre, por este tiempo que estamos teniendo, y ahora bendice nuestras mentes, abre nuestros ojos, oídos, corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana quería compartir sobre la fidelidad de Dios. Bueno, es algo que todos los cristianos sabemos, ¿no? Que Dios es fiel, que es uno de sus atributos y que lo ha ido demostrando a lo largo de la historia, ¿no? En la Biblia está llena de ejemplos en los que vemos la fidelidad de Dios, ¿no? La Biblia lo afirma en Números 23, 19. ¿Puedes pasar? Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Al principio puede parecer un poco confuso estas frases, pero si uno las piensa, pues está claro, ¿no? O sea que Dios no es un hombre, no se mide con los parámetros que podemos medir a otras personas, ¿no? Cuando conocemos a una persona, la acabamos de conocer, pues primero tenemos que evaluarla, ¿no? Observarla, conocerla, hablar con ella, ver si es alguien de fiar, cómo es con las personas que le rodea, si es una buena persona o si no conviene estar con ella. Hay que hacer todo un filtro para protegernos, ¿no? Y también el tema de la confianza, pues siempre es un mundo, ¿no? Porque las personas en cualquier momento podemos fallar, ¿no? Pero Dios no se mide con esos parámetros. Él es siempre fiel. Y lo que dice aquí es que Él nunca miente. Lo que Él dice, lo hace. Y no tiene por qué decir otra cosa, no tiene por qué dejar de cumplir nada de lo que ha dicho. Y esto, pues, podemos saberlo como cristianos, pero también es diferente cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos en nuestra vida personal. Cuando pasamos a veces pues una dificultad, un problema y experimentamos cómo Dios nos saca de ahí. Podemos ver real esto, ¿no? Porque en el momento de la prueba cuesta. Siempre tenemos dudas, nos vienen las preguntas: Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Pero luego, cuando salimos de ahí, confiamos en el Señor nos saca de esa situación, podemos tener nuestra fe afirmada, ¿no? Y vemos desde otra perspectiva ya este tema de la fidelidad, ¿no? Y hay que irlo renovando siempre, o sea, siempre podemos tenerlo claro, pero siempre hay que ir refrescándolo, ¿no? Porque se nos puede olvidar, se nos queda atrás. Y Dios es fiel en muchas áreas.
y he elegido 3 para compartir en esta mañana. Fiel en las dificultades, en los problemas, en las pruebas. Fiel en su provisión, en proveer a lo que necesitamos para vivir. Y fiel a la oración. Y quiero pues un poco profundizar en cada una de estas, porque pienso que son 3 de las más importantes que podemos vivir en nuestras vidas como cristianos, ¿no? Pasamos la primera. La primera, como había comentado antes, pues se centra en los problemas, ¿no? En las dificultades, en los momentos de prueba. Y porque son los que nos hacen un poco tambalear, ¿no? Cuando nos pasa algo que nos hace sufrir, ¿no? Y muchas veces pues nos viene la pregunta, ¿no? que hacíamos antes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo permites? ¿No? Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta cuánto le necesitamos a Dios, ¿no? Nos damos más cuenta de que toda nuestra seguridad, todo lo que nosotros confiamos, es falible, no es 100% confiable. Por muy estable que sea tu trabajo, por muy sano que estés, en cualquier momento puede cambiar tu situación. Y en esos momentos es cuando más uno acude a Dios y se da cuenta de su situación ante Dios y lo grande que es Dios hacia nosotros para ayudarnos tanto físicamente en solucionar el problema que tengamos, como también a nivel emocional, espiritual, acompañándonos, fortaleciéndonos e incluso usando algo malo que nos está pasando para algo bueno en nosotros. Y me ha gustado que justo esta mañana hemos cantado una canción en catalán que decía «Tot allò que l'enemic intenta, ho gires a favor meu». ¿No? Es exactamente esto, ¿no? De que todos los ataques del enemigo que buscan destruirnos, que buscan apartarnos de Dios, Dios es capaz de darles la vuelta, ¿no? Girarlo y hacerlo a favor nuestro, porque nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace acercarnos a Dios, ¿no? Y dejar de lado pues, las cosas que son más secundarias, ¿no? Este pasaje es también clave en esto. Dice, no se ha pasado. No. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto es muy conocido, ¿no? Pero es bueno siempre volver a analizarlo y volver a pensar en las palabras que usa, ¿no? Empieza diciendo, por nada estéis afanosos. Afanoso pues no es tanto una palabra que usamos hoy en día, pero podemos buscarle sinónimos, ¿no? Angustiado, agobiado, ¿no? Por nada estés angustiado, por nada estés agobiado, por nada estés preocupado, sino busca al Señor, ¿no? Pon todas tus peticiones delante del Señor y confía en Él. Y eso es a lo que nos debe llevar el pasar problemas, el estar sufriendo. Y también tratar de ver desde otra perspectiva de lo que la sociedad nos enseña. Porque el pensamiento secular es que el sufrimiento no tiene sentido, solo es un accidente y hay que evitarlo lo más posible. Lo único que se puede hacer es tratarlo, minimizar el daño, pero es un accidente y no tiene ningún propósito. Y en cambio, como cristianos, podemos verlo desde otra perspectiva, de que sí tiene un propósito, sí puede ser usado para bien, sí puede tener algo bueno en mi vida, ¿no? Obviamente nadie quiere sufrir, no es algo que busquemos y tampoco sería bueno. Pero cuando nos ocurre, podemos valorar lo positivo que tiene, cómo nos saca de nuestra comodidad, de nuestro estar centrado solo en nuestras cosas, en lo que a nosotros nos gusta, en nuestros planes, y a Dios quizá en un lugar más secundario, ¿no? Y el pasar un momento difícil nos ayuda a pulir eso, ¿no? Un poco centrarnos más, volver a centrarnos en Dios, más que en nosotros mismos. Un ejemplo bíblico de
de prueba, de dificultad, es el que tenemos en Job, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Seguramente nadie ha sufrido tantas cosas malas juntas como Job. Podemos leer rápidamente el texto en Job 1. Del versículo 13 al 22. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces difícilmente podemos imaginarnos cómo se podría sentir Job, ¿no? De ser un hombre muy rico, con poder, con una gran familia, 7 hijos, hijas, tenía ganado, criados y pues mucha seguridad, ¿no? En su vida, mucha estabilidad, lo que podríamos llamar hoy en día, ¿no? Pues estabilidad económica, buenas relaciones familiares, una gran familia, y de un día para otro lo perdió todo. Y aún no hemos seguido leyendo después también su salud, ¿no? Y estaría pues destrozado por dentro, ¿no? Toda su vida pues ya parecía haber acabado, ¿no? Ya no, ¿para qué seguir viviendo si lo he perdido todo, ¿no? Pero es impresionante los últimos versículos que hemos leído, como realiza todos los actos de luto, rasgar sus vestiduras, raparse la cabeza. Obviamente mostraba su aflicción, pero se humilló ante Dios, ¿no? Era un hombre muy fiel a Dios, siempre buscando hacer lo correcto delante del Señor. Conocía poco de Dios porque en ese tiempo todavía Dios no se había revelado al hombre a través de su palabra, pero tenía devoción a Dios, ¿no? Y se mostró y adoró. Dice que se postró en tierra y adoró. Y reconoció que todo lo que tenía en esta vida se lo habían dado, ¿no? O sea, él había llegado a este mundo desnudo, sin nada, como cada uno de nosotros. Y es bueno recordarlo eso, de que aunque pensamos que lo que tenemos es nuestro porque nos lo hemos ganado con nuestro trabajo, porque somos así, no, tampoco, porque todo lo que tú eres, tus capacidades, tu cuerpo, todo eso te lo ha dado también el Señor. Y por eso no tiene sentido el también compararse con otros, el creerse uno mejor que otro, porque al final lo que tienes no te lo ha dado Dios. O sea, quizás te ha hecho más inteligente, te ha hecho más fuerte, pero no es por ti, sino que Dios te lo ha dado, ¿no? Y valorarlo como eso. Y con todo esto pues podemos aprender de este gran ejemplo de Job, ¿no?
No se sabe exactamente cuánto tiempo duró el estado en el que estuvo. Algunos estiman quizás un periodo de 1 año en el que estuvo pues, realmente muy hundido, ¿no? En su vida, porque físicamente pues, todo le había ido mal, había perdido todo, estaba mal también de salud. Y aún, pues, saben, bueno, supongo que conocéis la historia, si no, pues os animo a leerla. Vienen sus amigos a hablar con él, a razonar con él e intentar hacerle recapacitar porque estaban convencidos de que Dios no podía causar ese daño a un hombre que le amaba a Dios, que tenía que tener la culpa de algo, un pecado oculto, algo que había hecho de lo que debía arrepentirse. Y todo este año pues, fue de mucho sufrimiento para Job, ¿no? Incluso pues, llegó a desear la muerte y a estar harto de todo, ¿no? Pero al final Dios le restauró, ¿no? No solo físicamente, le devolvió la salud, le devolvió riquezas, le devolvió una familia, sino que además restauró ese daño que había sentido de sentirse castigado por Dios y no entender por qué. Seguramente sería lo que más le dolía a Job y lo que más nos puede doler a cualquiera de nosotros, que estemos pasando una situación, quizá pasándolo mal económicamente o en algún tema de salud o problemas en la familia o de todo tipo. Lo que más nos puede doler es el no entender por qué nos pasa esto, por qué Dios no me está ayudando o esa duda, ¿no? De como si fuera sentirlo como un castigo de Dios, ¿no? Y la paz que le dio Dios al contestarle a Job, al hacerle entender que él solo es un hombre, que las circunstancias de su vida no dependen de él y que debe adaptarse pues, a lo que le suceda en su vida y mantenerse firme en lo que él es, en sus convicciones. Y eso fue un gran alivio para él y una declaración que hace al final del libro de Job es de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Ahora sé quién eres, te conozco más. Y a esto nos debe llevar cualquier prueba que estemos pasando, a conocer más al Señor. Podemos pasar al siguiente punto. Es que Dios también es fiel en su provisión. Dios provee para nuestras necesidades. Y en especial, siendo sus hijos, amándole, habiéndole conocido, Él provee para sus hijos y no deja que pasen hambre. Podemos leer en Mateo 25, Mateo 6. Voy a leer del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, aquí vemos en el tema de la provisión, ¿no? De lo que decía antes, que lo que somos nos ha hecho así Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y
aquí pues habla, ¿no?, de los pájaros, de las flores, que es Él quien las ha hecho y quien las sostiene. Es parte de la vida que da al mundo y de la misma forma también a nosotros, ¿no? No significa que no debamos trabajar, que no debamos esforzarnos, pero no debemos angustiarnos. Eso es lo que nos quiere transmitir este texto, de que no nos afanemos, ¿no? No sentirnos angustiados, es como el versículo que hemos leído antes de Filipenses. El no dejar que nos preocupe, nos turbe una situación, pues el preocuparse por el día de mañana, de qué pasa si no me alcanza el dinero, bueno, me quedo sin trabajo, lo que sea, ¿no? Surgen ciertos gastos imprevistos, lo que sea, pues confiar en que el Señor provee. Si provee a un pájaro, me va a proveer a mí también, con más razón. Si cuida de una flor que sea hermosa, que le da vestido, ¿no? Usa como esta metáfora, pues a mí no me va a faltar de nada tampoco. Y nos puede ayudar el recordar cómo Dios nos ha ido proveyendo en nuestra vida. No significa que nunca vayas a pasar un momento justo, ¿no? De ir justo de dinero, a lo mejor te llega a faltar para algo. Dudo que muchos pues pasemos hambre, no lleguemos a ese extremo, pero sí que no nos puede faltar el dinero. Es parte de la vida, son cosas que pasan. Pero aún esos momentos pueden ser para algo bueno, pueden servir para valorar más lo que tenemos, lo que Dios siempre nos da, que hasta ahora no nos ha faltado. Y bueno, darnos cuenta de que es el Señor quien nos da y agradecerle por ello, ¿no? Entenderlo como una prueba de nuestra fe y confiar en que el Señor lo seguirá haciendo, seguirá proveyéndonos. Y esto lo vivimos nosotros de una forma especial como misioneros porque, como sabéis, pues nosotros no tenemos una organización que nos paga un sueldo, sino vivimos de donativos. Son pues diferentes personas que se comprometen a apoyarnos con una cierta cantidad cada mes y entre todos suman pues lo suficiente para que podamos vivir. Y algunos pues lo hacen de una forma fielmente cada mes y otros pues de una forma más esporádica. A veces pues tenemos un donativo de aquí, otro de allá y con eso pues tenemos que ir tirando, ¿no? Y sobre todo al principio cuando empezamos pues es difícil, ¿no? Porque claro, es como muy inestable, no tienes tu nómina a final de mes, a tal fecha, sabes que tienes todo tranquilo y que no te va a faltar hasta que se acabe tu trabajo, sino que pues tienes que confiar en que es el Señor quien te está proveyendo, quien te está sosteniendo, quien te está trayendo el pan cada día, ¿no? Y realmente podemos dar testimonio de que nunca nos ha faltado, que Dios ha recompensado pues nuestra confianza en Él y que siempre ha provisto de un lado o de otro, ¿no? Y incluso más de lo que podíamos necesitar, ¿no? Siempre, pues, como toda persona, pues también cuidamos de nuestros gastos, de administrar bien lo que nos da, ¿no? De no derrocharlo y que luego nos falte. Eso siempre hay que ser responsable, ¿no? Pero no afanarnos, ¿no? No estar preocupados de ¿y qué pasa ahora? Y esta persona que me donaba, pues ahora ya no, y me va a faltar este dinero a final de mes. No, estar tranquilos en eso. Y eso nos acerca también más a Dios, ¿no? El confiar más en esta provisión que Él nos da, el que Él es fiel en su provisión. Y podemos pasar al tercer punto, que es que Dios también es fiel a la oración. Muchos creyentes a veces pasamos por momentos de estar desanimados de orar, ¿no? De no terminar de entenderle el sentido de la oración a un nivel, ¿no?, lógico. Uno se hace preguntas, puede pensar, ¿para qué voy a pedirle algo a Dios si Él ya sabe, ya ha decidido todo lo que va a pasar, ya tiene todo planificado? ¿Para qué le voy a pedir algo, ¿no? ¿De qué sirve? Otros dicen
que Dios siempre contesta las oraciones, solo que a veces su respuesta es que no, ¿no? A veces que sí, a veces que no. Pero ¿qué pasa entonces si se trata un poco de suerte, de a ver si Dios quiere dármelo, me lo da, y si no, no? ¿Qué pasa con el tiempo que he estado pasando orando por algo que al final la respuesta ha sido no? ¿Eso es tiempo perdido? ¿O qué pasa? ¿No? ¿Cómo puedo saber que tiene sentido orar por algo perseverando si al final me va a decir que no? ¿No? Y estas dudas pues nos dificultan la oración, ¿no? Nos quitan el deseo de orar, ¿no? Y yo creo que a todo creyente le ha pasado o le puede estar pasando ahora, y a veces pues puede ser largos periodos de tiempo, ¿no? Y quería pues un poco hablar sobre este tema para poder un poco dar respuesta a estas preguntas. Y porque claro, tampoco tiene sentido el irse al otro extremo y decir que todo lo que oramos Dios nos lo da. Sabemos por experiencia que no es así. Y que no podría ser así, porque Dios ya dejaría de ser Dios si nos concediera todos nuestros deseos como si fuera el genio de la lámpara de Aladín. Supongo que conocéis la historia. Pues el genio es un ser superpoderoso, puede hacer todo tipo de maravillas, pero en cierto modo es esclavo. ¿Por qué? Tiene que cumplir los deseos del Aladín, ¿no? Del que tenga la lámpara mágica. Y si Dios tuviera que hacer todo lo que le pedimos, pues sería eso, ¿no? Un esclavo nuestro. Pero no, Dios es muy superior y Él hace lo que quiere y nosotros no podemos controlarle. Por mucho que oremos o hagamos cosas, no podemos manipular lo que Él hace. Entonces, ¿cómo podemos orar con confianza? ¿Qué nos puede animar a orar? ¿Qué sentido tiene la oración? Y por eso quería compartir este versículo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así, otra vez, ¿no? Un versículo que a primera vista dices, pues sí, ¿qué tiene que ver esto, no? Parece no tener relación, pero hay que sentarse, mirarlo y analizarlo, ¿no? La palabra galardonador es una que no es habitual para nosotros, nos puede confundir, quizá ni sabemos lo que significa, pero podemos buscar sinónimos, cosas que significan lo mismo y que nos sean más cercanas. Y galardonador significa que recompensa, ¿no? Recompensa a los que le buscan. Es fiel con los que le buscan. Y en esto podemos saber que lo que nosotros oramos, lo que nosotros le pedimos, la respuesta nunca, no va a ser un simple no y ya está, ¿no? Si tú buscas al Señor, pasas tiempo orando, acercándote a Él, pidiéndole por algo que está en tu corazón, que te carga, por algo por lo que necesitas, Él va a recompensar ese tiempo que tú estás dedicándole, que tú estás pasando con Él. Y te lo va a recompensar a ti, interiormente, en tu fe, en tu vida, sentirte más cerca de Dios, y también va a bendecir a la persona por la que estás orando, ¿no? Quizás estamos orando por alguien que nos preocupa, sea por un tema de salud, por algún problema que esté pasando, y puede ser que Dios no actúe de la forma que le estamos pidiendo, pero sí que va a ser fiel a nuestra oración y va a ver nuestro corazón de preocupación por esa persona, y yo creo que va a bendecir a esa persona, quizá de otra forma, de lo que tú esperas, pero Él es fiel a la oración. Y un ejemplo bíblico pues del poder de la oración es el que podemos ver en una corta historia en Éxodo 17. A ver si voy bien de tiempo. Bueno, no la voy a leer por el tiempo, pero es la historia en la que hay una batalla y Moisés ora. Y nos dice la Biblia que mientras él oraba, mientras levantaba las manos, los israelitas ganaban la batalla. Estaban en ventaja, estaban consiguiendo vencer. Pero a la que se cansaba y bajaba los brazos,
los enemigos eran los que tomaban la ventaja y empezaban a ganar. Y entonces era como una lucha que Moisés tenía que mantenerse orando hasta el final de la batalla, ¿no? Hasta que se lograra la victoria final. Y así es a veces pues la oración, la lucha espiritual, que no debemos dejar de orar, ¿no? Es lo que nos enseña Pablo en la Biblia también. Perseverar en oración, no dejar nunca de orar, no dejar de pelear, ¿no? Si estás orando por un problema que tienes y no pasa nada, no te desanimes, no bajes los brazos, sigue orando, ¿no? Y esto también nosotros pues también lo vivimos en nuestra vida como misioneros. Siempre hay una mayor dificultad, ¿no? Porque estamos pues en la obra del Señor y yo creo que pues Satanás siempre ataca más a los que están sirviéndole, ¿no? Los líderes de la iglesia, los misioneros, las personas que tienen una responsabilidad. Hay más pruebas, ¿no? Más cosas que pueden ocurrir y que claramente son ataques de Satanás que buscan desanimarnos, que nos buscan apartarnos del Señor o apartarnos de lo importante o dejar de enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y por eso necesitamos ser sostenidos en oración, ¿no? Como compartíamos antes, pues personas que oren por nosotros y en momentos claves pues puedan estar detrás de nosotros orando, ¿no? Y en eso pues os animo también, ¿no? A poder orar por misioneros, orar por vuestros líderes, el pastor, por todos, ¿no? Por todos los que tienen una responsabilidad especial en la iglesia, porque para que Satanás no logre hacerles daño, ¿no? Que el Señor los proteja, que use todo mal para su bien, ¿no? Y ya para terminar, como conclusión, podemos quedarnos con esto, ¿no? De que ser conscientes de la fidelidad de Dios me lleva a confiar más en Él cuando atravieso dificultades, a confiar en su provisión para mi hogar, a perseverar en la oración y a recordar y agradecer por su gran fidelidad en cada área de mi vida. Si os quedáis con estas 4 conclusiones para vuestra vida, pues creo que el Señor pues, ha cumplido su propósito en este mensaje, que nos puede ayudar en estas 4 cosas, ¿no? En confiar en el Señor cuando estemos pasando dificultades, en confiar en su provisión, de que el Señor está ahí y sabe lo que necesitamos y no debemos estarnos preocupando por ello. Y a perseverar en la oración, ¿no? A saber que Dios va a recompensar mi oración, mi tiempo que pase con Él no es nunca en vano. Y aparte de eso, pues el poder recordar todo lo que el Señor hace por nosotros y agradecerle por su fidelidad, porque es tan confiable que nunca falla. Voy a hacer una oración para terminar. Señor, te doy las gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra, por las cosas que tú nos enseñas, que nos permites aprender de ti, y te pedimos que grabes esto en nuestras mentes, en nuestros corazones, de que tú eres fiel, de que tú siempre eres fiel, que no nos vas a fallar nunca, Señor, que tú sabes lo que necesitamos y nos provees, que tú sabes las dificultades que pasamos y nos acompañas, que estás con nosotros y que cada momento que nosotros pasamos contigo orando también lo recompensas, Señor, y ayúdanos a ser más fieles en la oración, Señor, a buscarte más, a poner ante ti cualquier preocupación que tengamos, Señor, y a pasar más tiempo de rodillas ante ti, Señor, y menos en nuestras cosas, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.